Gracias por continuar en sintonía de la programación que le ofrece Canal I. Esto es Entrevista NSI. Vamos a estar conversando con el analista internacional Francisco González. Justamente durante ya hace pocos días se desarrolló la cumbre de la CELAC, Unión Europea. Bienvenido a Canal I, señor Francisco. Y quisiera pues hacerle la pregunta de una vez. ¿Cómo vio usted el resultado y ese encuentro en el que abordaron temas importantes como el despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe y en el Pacífico Oriental? Bueno, sí, primero que nada, buenos días, gracias por la invitación. Estábamos revisando, chequeando lo que fue la agenda de la cumbre CELAC Unión Europea. Esta fue la cuarta cumbre. La primera fue en Chile, por allá, durante el gobierno de Bachelet, 2010. Luego hubo dos cumbres en la sede de la Unión Europea, allá en Europa. Y esta sería la cuarta cumbre donde el presidente Petro de Colombia es a la vez el presidente pro tempore de CELAC. Y el presidente de la Comisión Europea, Antonio Costa, es el presidente de la representación, el más alto cargo de la Unión Europea, ¿no?, como institución allí en esa sede. También estaba la representante o la vicepresidenta de la Comisión Europea, que es la señora de Estonia, Kaja Kallas. Entonces hubo una representación, digamos, digna, ¿no? Porque creo que muchos de los ataques, sobre todo mediáticos, sobre la misma cumbre fue sobre el tema de que no había alta representación. Sin embargo, sí la hubo. Estaban varios presidentes, estaba Lula, por parte de Europa estaba Pedro Sánchez, ¿no? Y así sucesivamente, pues. Entonces se trataron 51, 52 puntos en la Carta de Santa Marta, allí fue el evento. Y eso también entra en la connotación de lo que ha sido lo que llama Petro el ombligo del mundo, ¿no? Una representación indígena que hubo allí en el evento y que también tiene que ver con que justo hace aproximadamente en septiembre, 17 de septiembre de este año, también fue el tema de los ataques a las lanchas cerca del mar de esa zona. Y yo creo que tuvo esa importancia por estar allí justamente esa cumbre, ¿no? Sí, de hecho el presidente Lula da Silva antes de esa cumbre decía que esa cumbre no iba a ser importante o no iba a tener relevancia si no se abordaba el tema del despliegue militar en Estados Unidos y la amenaza que esta representa para la región. Sí, bueno, si bien no era el tema central acordado previamente, la cumbre trata sobre una temática de lo que ellos llaman la triple transición, que es energía, el tema ambiental y todo lo que trata con el cambio climático, ¿no? Esas cuestiones y el mundo digital. Esas cuestiones se tocaron allí. Petro viene trabajando hace tiempo, no de ahorita, sí, con el tema de esa transición energética, energías limpias, ¿no? Y por eso, digamos que embata bien esa dinámica con lo que se ha venido haciendo en la Unión Europea, en algunos países de la Unión, sobre todo en países como Alemania, Dinamarca, países nórdicos que están ahí en el Báltico, donde, bueno, se ven esas grandes construcciones en el tema de las energías limpias, eólicas, ¿no? Entonces Petro está tratando el tema de la descarbonización, un tema de llevar a Colombia, si bien es un país petrolero, no al nivel de las reservas de Venezuela, pero es un país con cierta relevancia, entonces está buscando una especie de transición a esas energías limpias, lo cual, bueno, entra en la dinámica de lo que ha sido el protocolo de Kioto, al cual no pertenece a Estados Unidos, pero también esos acuerdos internacionales con la Unión Europea, donde Europa ya viene desarrollando esas energías. Bueno, las personas que viven en Europa o, por ejemplo, en algunas ciudades, tú ves claramente cómo hay carros eléctricos allí, ¿no? Son países que no tienen mucho petróleo, no tienen nada de petróleo, y ya hace tiempo están viviendo en esa lógica de transición hacia ese tipo de energías, ¿no? Suecia también está en esa dinámica. De hecho, hay unos intelectuales suecos que Petro cita mucho y los ha invitado, que estuvieron también aquí en Venezuela y trabajan mucho ese tema de esa transición energética. Vemos como la ONU y representantes de países europeos se han manifestado en cuanto a estas amenazas, sí, que no es solo contra Venezuela, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, sino es contra la región, y que en esta cumbre era importante resaltar lo que era este punto. Sin embargo, me llama mucho la atención que justamente salió una noticia en que Donald Trump daba la orden del portaaviones, sí, que se dirigía hacia el Mar Caribe, que se detuviera su marcha y esperara nuevas órdenes. Bueno, la cumbre, cuando se transa la cumbre, en la cumbre anterior se da cada 2 o 3 años, dependiendo de las agendas y toda esa dinámica,
no era el tema, ¿no? Ves que este tema es nuevo, novedoso, es de este año, ¿no? Justo cuando llega Trump. Sí, Entonces, pero es un tema que abarcó la agenda. Claro, desplazó los otros temas, se puede decir de alguna u otra manera, y claro, se centraron en ello. Cuando llega la cumbre, ahora sí, esta semana pasada, este es el contexto. Este es el contexto problemático, un contexto de asedio, un contexto de la política internacional de Estados Unidos, sobre todo con países como México, Colombia y Venezuela. Esos tres. Entonces, en ese tenor, el punto 10, que me permito leer breve de lo que tocaron, habla, literal, toma nota de que la CELAC se ha declarado zona de paz. Eso viene desde el año 2014-15 aproximadamente. En Cuba, en La Habana, Cuba, se dio un encuentro como este, pero de CELAC, no Unión Europea CELAC, y allí se aclaró o declaró a América Latina como zona de paz. Esto ha sido reiterativo, constante. Más ahora en una situación donde tenemos encima un montón de barcos, entre esos incluido la posibilidad de que venga un portaaviones, el más avanzado del mundo, dicen, ¿no? El Gerald Ford, que se paró justamente, lo tienen detenido en las aguas de Marruecos, si mal no recuerdo, en Gibraltar, en las costas de allí, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Pues dice, comprometida con la solución de controversia mediante el diálogo y la cooperación de conformidad con el derecho internacional, el cual se ha violentado totalmente. ¿Por qué? Para poder suprimir esas operaciones de estas lanchas de narcóticos, que algunas están, es verdad, pero sobre todo en la costa Pacífico, no en el Atlántico o no en el Caribe. Lo cierto es que hay algunos protocolos que hay que seguir de derecho internacional donde son guardacostas, a veces en conjunción con Fuerzas Armadas, Fuerzas Navales, las que pueden hacer eso. No es que te viene un dron estilo Medio Oriente de Estados Unidos y te vuela una lancha. Eso viola totalmente el derecho internacional, sobre todo también lo que tiene que ver con la Carta de las Naciones Unidas. Y eso fue reiterativo en los distintos puntos de este encuentro, ¿no? Entonces, en esa lógica, pues, hemos visto cómo Colombia viene denunciando, aparte de que Petro, un día antes de que comenzara el evento, estuvo en la casa de uno de los lancheros asesinados, el señor Carranza, fue a su casa y dijo en el evento que este señor no era ningún narcotraficante. Era un hombre que, bueno, sí, tenían algo allí en su lancha, pero parecía que estaban a la deriva y fueron atacados por un misil y lo destruyeron. Entonces, este señor desaparecido, que está allí, que él fue a su casa y ya está comprobado eso, ya se viene denunciando en Colombia constantemente. Petro anunciaba ayer, justamente había una declaración en un medio internacional donde Petro dijo que iban a ir a las cortes internacionales a denunciar esto. Pero no solamente sobre él, sino pero si la Corte Internacional, si Petro llegase a denunciar este hecho, y incluso si se suma a Venezuela, sí podrá haber un resultado ante esta denuncia contra el gobierno de la administración de Donald Trump, porque vemos organismos internacionales como la ONU, vemos también a la Unión Europea, vemos esos bloques que han rechazado estos ataques y han dicho que esto viola el derecho internacional. Entonces, ¿cuál sería la solución? Porque vemos que Estados Unidos justamente ayer volvió a atacar una lancha en el Pacífico Oriental, donde murieron 6 personas. Mira, si no se recurre a esa vía, lo otro es la guerra. Lo otro es la guerra. Y quien ha tenido malas experiencias en eso es precisamente Venezuela. Yo creo que esa denuncia, más que Petro dijo que le iba a apoyar, la hacen es los familiares de los asesinados, de los aniquilados, como dice Estados Unidos. Son ellos los que van a denunciar eso, no es Petro. Petro apoyaría como Estado, obviamente, como presidente, pero no es él, porque los primeros aludidos al tema son las personas de los que asesinaron, que están diciéndole, rayándolos moralmente, diciendo que son narcotraficantes. Petro lo dice constantemente, los narcotraficantes no viven ahí en Santa Marta, viven en Dubái, viven en Roma, viven en Nueva York. Por algo se hacen narcotraficantes, precisamente para vivir en esas ciudades élites mundiales, no para vivir en Santa Marta, no para vivir en ese pueblo. Entonces, eso es algo que reiterativamente se viene acusando por parte de Colombia. Eventualmente veremos que se sumen los familiares de venezolanos o de mexicanos o hasta de ecuatorianos que pudieron haber estado en esas lanchas, porque eso es una investigación que se prendería en estos organismos internacionales. Y ojo. Ahora bien, pudiesen hacer un movimiento de estos familiares afectados, de hecho, ¿no? Sí, sí. Pero reitero, es decir, si Donald Trump no le hace caso a organismos multilaterales, no le hace caso a lo que es
gobiernos de Estado en la región. Sí. Entonces, ¿cómo frenar esa posición del gobierno de Estados Unidos? Pero eso me lo va a responder al regreso. Nos toca hacer una pausa y ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de Entrevista NSI. Estamos conversando con Francisco González. Él es analista internacional. Antes de ir al corte, quedó una pregunta al aire. Usted comentaba que los familiares de los afectados, de los atacados en lancha, en Colombia, en Pacífico Oriental, específicamente la parte colombiana, iban a denunciar ante la Corte Internacional de Justicia estos hechos y que van a ser respaldados por el Estado colombiano. Sin embargo, vuelvo a hacer la pregunta, si Estados Unidos no le hace caso a organismos multilaterales como la ONU, el bloque europeo o gobiernos de la región, que puede dar indicios de que Trump se pueda frenar con estas denuncias ante la Corte Penal Internacional de unos familiares? Mira, no se trata solo del poder impositivo o bypassear todo el sistema internacional, ¿no? que hace Trump, es verdad, lo hace. Se trata de la construcción del mundo y de las leyes que se dieron después de la Segunda Guerra. El hecho de que Trump en este momento no respete nada de eso, bueno, sí, eso es algo particular de su gobierno, porque no es él solo, es Pigés, es Marco Rubio, son todos ellos. Pero también hay que ver que ese problema también se está dirimiendo en la interna de Estados Unidos, es decir, en el Congreso, en el Parlamento. En estos días, solo por 1 o 2 votos, se buscaba detener a Trump en el Caribe, el Congreso, y no solamente demócratas, también republicanos, su propia gente de su propio partido. Eso fue hace días, la semana pasada. Poco, sí. Entonces, es la segunda vez que se discute esa temática interna. Aparte, tienes un país paralizado, Estados Unidos, por el tema del bloqueo que tiene internamente sobre el tema de los presupuestos. Los aeropuertos están en caos. Tienes protestas todos los días frente a la policía esa represora que tienen de las migraciones allí. Y el propio estadounidense, en estos días Trump estaba en el estadio de la NFL y lo abucharon públicamente. No lo dejaban hablar. Entonces, no está bien la situación interna de Estados Unidos. No es que Trump es el emperador, como sea, el no king, como dijeron en las marchas recientemente. ¿Viste la cantidad de marchas por todo el país? No, más de 100.000 personas. De hecho, hay publicaciones y estadísticas encuestadoras que dicen que la popularidad de Donald Trump ha disminuido de manera constante. Si esa tendencia, si esa tendencia continúa, y lo vimos, digamos, un toque de esa realidad, de esa tendencia de este momento, es la elección que hubo de Nueva York, de Nueva Jersey, de Virginia, California y otras ciudades. Eso fue estos días, ¿viste? Eso está ahí. Ahora, si eso no se revierte o ellos no hacen algo para revertirlo, porque tienen que ser personas, son ellos, el gobierno de Estados Unidos, eso va a continuar en el tiempo. Y el próximo año, donde se da ahora sí la elección sistémica de medio sistema del Congreso y un montón de gobernaciones, que le llaman las intermedias, en el 2026, señores, se acabó lo que quedaba. Incluso algunos hablan ya de la posibilidad de un impeachment a Trump, porque se ha autodeclarado una especie de emperador. No sé si llegaron a ver, lástima que no tenemos por acá un video, el Día de las Marchas. El Día de las Marchas, donde él aparecía ahora sí como un emperador con una corona y le lanzaba caca. Excrementos. Sí, porquerías a la gente que estaba marchando. Entonces, oye, están disvariando, Están disvariando y ese poder se ha exacerbado a unos niveles que, bueno, el descontrol es total. Entonces, en esa lógica, Carlos, en esa lógica tenemos que ver que esa crisis interna de Estados Unidos se explaya en su política exterior. ¿A través de quién? 2 personas en particular. El señor Pigés, el secretario de Guerra, y el señor Marco Rubio, que es el secretario de Estado, que es el jefe de la diplomacia estadounidense. Entonces, toda esa interna que tiene Estados Unidos es la que se va a explayar al Caribe. Entonces, el enemigo interno, que es el mexicano, es el moreno, ¿sí? Es aquel que es distinto al blanco, ojos azules, hacia afuera es de México hasta la Patagonia, es todo el continente, es el enemigo. Ya no es solamente la interna de Estados Unidos, los 30 millones de mexicanos que viven ahí, le eliminaron los TPS a los venezolanos, 500.000, no son tantos, no somos tantos, sino son los mexicanos, ¿ves? Y a partir de allí es México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, hasta abajo Bolivia por allá, y Argentina, qué sé yo. Entonces, toda esa dinámica es la que actualmente se expresa en la lógica de esa política exterior criminal, que eso sí es criminal, y violatoria de todos los derechos humanos masivos de todos, porque cualquier persona, imagínate, una lancha que está en el Caribe, que estaba a la deriva, esa es la de Santa Marta, estaba a la deriva, fue aniquilada, bombardeada por un dron o un misil de estos. Entonces eso te muestra que
Están desesperados, están desesperados. Y esa política se les está comenzando a revertir y se ven los números. ¿Y cuál podría ser el resultado dentro de los Estados Unidos si esta popularidad de Donald Trump sigue disminuyendo y este estado de desesperación colapsa? Una guerra civil. De hecho, algunos le hablan ya de una guerra civil de baja intensidad en este momento. Mientras nosotros hablamos anoche, mira, yo reviso los medios estadounidenses y sobre todo los youtubers que hay, estadounidenses, son de allí, son blancos. Y algunos no son ni siquiera demócratas, son trumpistas y salen con sus cámaras a grabar de noche y es una locura interna en ciudades como Portland, Chicago, donde han mandado la Guardia Nacional y donde hay una toma literal por parte de la Fuerza Armada de esas ciudades. Es una guerra civil, o por lo menos una en ciernes. Y si llega ese punto que estás planteando, bueno, el descalabro sería total. Pero bueno, esperemos que no, porque nadie quiere un mal en ningún país. Pero eso es lo que están buscando con esa política que hacen. Es como un boomerang, Carlos. Ellos mandan todo eso y se les devuelve como un boomerang. Eso es lo que pasa. Puede ser que, verdad, y respeten las cortes internacionales. Es verdad. Pero eso no van a estar todo el tiempo en el poder. Y si se habla de un impeachment a partir del próximo año, sería muy corto. Entonces, no se vislumbra algo positivo en esa lógica del gobierno. Lo que hay es un pueblo en resistencia dentro de Estados Unidos en este momento. Esa es la realidad. ¿Y cómo los catalogan ellos? ¿Cómo los cataloga Marco Rubio y Donald Trump? Les dicen antifa. Antifa es cualquier persona que no esté de acuerdo con esa lógica. Antifa es una persona que ellos catalogan como alguien que se disfraza, es un terrorista. Ya no es el narcoterrorista de Venezuela, también hay terroristas internos, los antifas que están dentro. Entonces todo es categorizaciones y catalogar a todo aquel contrario como un enemigo. Este es antifa, este es narcoterrorista, y así van. Esa es una forma fácil para ellos de tratar de etiquetar a las personas que están en contra de esa lógica impositiva y neonazi que ellos tienen allá dentro en ese país, ¿no? De hecho, tras estos escenarios que se presentan en Estados Unidos y los escenarios internacionales que despliega a través de su fuerza militar, han salido varias publicaciones y artículos que han dicho que Donald Trump no se va a lanzar a otra presidencia, sino que propone a Marcos Rubio para que asuma tal mandato. Mira, si eso pasa... ¿Cómo califica usted? Si eso pasa el otro día, bueno, una guerra. O sea, ¿qué te puedo decir? O sea, si nombran a Marco Rubio, que es el que está llevando esa política exterior en este momento, ¿no? El que está en la cabeza, en la punta del iceberg. Lo llegan a nombrar candidato y si por determinado accidente histórico llega a ganar, esperemos que no, porque está haciendo todo mal para que eso no ocurra, entonces nada, después viene una guerra. Sabrá con Dios con quién, ¿no? Con México puede ser. Empezaría por ahí, no sé. Cuba, Nicaragua, porque se tiene jurado los 3 países, ¿no? Sí, un tipo con problemas psicológicos. Venezuela también. Mira, y te voy a decir algo, ¿vale? Algo que no se dice mucho acá, pero bueno, ya toca decirlo, porque ¿qué vamos a hacer? Toca decir estas cosas. Marco Rubio está implicado directamente con los narcotraficantes, ¿sabes? Petro lo ha denunciado constantemente. Petro ha dicho que él, Marco Rubio, ha estado implicado con un señor que se llama Bernie Moreno, que es colombiano, estadounidense, directamente involucrado con los narcoparacos de Colombia. Directamente. Es congresista republicano e influencia para que le metieran las sanciones a Colombia en estos días, ¿ves? Justo estos días. ¿Por qué? Porque Petro no está de acuerdo con que se prendiera una guerra con Venezuela. Eso es todo. Según se había filtrado, aprovechando de esto de las sanciones, se había filtrado un documento en el que Donald Trump planeaba sancionar de manera más fuerte, más violenta a lo que era el gobierno del presidente Nicolás Maduro y el presidente Petro. Eso lo publicó ayer Interlaces en su cuenta en Instagram. Claro. ¿Qué sabe usted de eso? Mira, ¿se viene desarrollando? ¿Sí se filtró ese documento? ¿Sí existe la posibilidad de nuevas sanciones contra estos gobiernos que no solo afecta directamente al mandatario de esa nación o a los, digamos, voceros de esa nación, sino a los venezolanos y a los colombianos directamente? Mira, no he leído ese, pero sí es verdad. Es decir, hay planes secretos, y lo dijo Trump en el avión el otro día, ¿ves? Eso es verdad. Ahora, pasa también lo siguiente, ¿no? También es verdad lo siguiente. Es cierto y se han filtrado informaciones, porque ese gobierno está todo filtrado también, y lo salen en el New York Times y todos estos periódicos, ¿no? Donde se ha dicho que esto era un plan telemático para una especie de guerra psicológica contra el continente. Bueno, es más o menos así, porque realmente Trump hablaba de fases. Fases porque tienen atestada y remilitarizaron Puerto Rico. Eso es real. Retomaron el canal de Panamá. Eso es real, militarmente hablando. Entonces, tienen
ya acuerdos con Trinidad y Tobago donde están militarizando esa zona. Entonces, eso es real. Si viéramos un mapa del Caribe, ¿verdad? Vemos Panamá, arriba Puerto Rico, en línea con Venezuela, y de este lado Trinidad. Es como un triángulo, ¿ves? Es como un triángulo que buscan una especie de bloqueo a Venezuela, a Colombia y al resto de países. No es solo Venezuela, ojo. Es un tema bastante interesante, nos quedamos cortos con el análisis, ya nos toca despedir la emisión de esta entrevista por el día de hoy, espero volverlo a ver por acá y analizar otros temas más agradables, digamos. Estábamos conversando con Francisco González, él es analista internacional. Recuerde que estamos en redes sociales como @noticias Canal I y en YouTube informativo Canal I. Hasta la próxima.